paz de Cristo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en este seminario. Y queremos darle la bienvenida a todos nuestros discípulos, a todos los alumnos, a todos nuestros amigos, ¿verdad? De nuestras familias que han decidido acercarse a conocer más del Señor. Este tiempo es un tiempo de inversión, de conocimiento que nos va a ayudar a nosotros para conocer más a nuestro Dios, conocer más su voluntad y sobre todo sus promesas para cada uno de nosotros. Así es que pues le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, le damos la bienvenida a nuestros amigos. Hoy nuestros temas que vamos a estar compartiendo son muy importantes, son vitales. Uno de ellos es la resurrección, un tema que choca contra la mentalidad humana porque se requiere fe, pero la palabra de Dios es verdadera y habla de la resurrección, habla de lo que es la oración. Segundo tema, la oración. Y nuestro tercer tema va a ser consultando a Dios. Primer tema lo da nuestro pastor Mike García, el de la resurrección. Segundo tema, la oración, lo comparte su servidor, pastor Manuel Vega. Y también el tema de consultando a Dios, nuestro hermano Guillermo López, ¿verdad? Pues para iniciar vamos a celebrar, vamos a cantarle al Rey. Ese es uno de los lenguajes del reino de Dios, la alabanza. Cuando alguien ha conocido a Dios, lo expresa a través de la alabanza. Así es que vamos antes de iniciar con nuestro primer tema, vamos a cantarle al Señor esta preciosa alabanza. Amén. Amén, gloria a Dios. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanzas y el poder. Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Así es, Dios es grande, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanzas y el poder. Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanzas y el poder. Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Amén, tenemos un Dios poderoso. Bien, vamos a continuar. En este momento vamos a dejar lugar a nuestro pastor Mike, ¿verdad? Miguel García. Él nos va a compartir el primer tema. Así es que preparémonos para escuchar nuestro primer tema. Dios me los bendiga. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz del Todopoderoso, hermanos. En esta noche le damos la bienvenida una vez más a nuestro seminario Nivel Nacer, a todas las visitas, a todos nuestros hermanos en Cristo y a las almas que vienen conectándose de nuestros grupos de amistad. Sean bienvenidos una vez más a la transmisión de Nivel Nacer, con el único propósito de que tu vida sea bendecida, sea fortalecida a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y
también aprovechando, ¿verdad?, el espacio para saludar a nuestros hermanos del interior de la República que se están conectando también con nosotros, a cada uno de la familia en Cristo que están allá y almas también que pudieran estar escuchando este mensaje, a las familias que están acá en el vecino país de Estados Unidos. Dios les bendiga grandemente a través de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que a través de las redes sociales no hay fronteras, no hay límites para predicar al único Dios verdadero, a Jesucristo. Entonces, en esta noche, iglesia, amigo que me escucha, vamos a adentrarnos en nuestro tema especial que tiene que ver con la lección número 13, tocante al nivel nacer, y tiene por título la resurrección. Y ya decía nuestro pastor al principio, en la antesala de estas clases, la suma importancia de que tú y yo conozcamos lo que en nuestra vida experimentamos y algunos habremos de experimentar. Y la primera cita en la cual nos vamos a enfocar, nuestro texto base en esta noche, si se van conectando, les vamos a pedir que nos ayuden con su participación. Amén, gloria a Dios, presente. Si pertenece a un grupo de amistad, ponga: yo soy del grupo de amistad 1 de Ciudad de Refugio, de Bellavista, de Mensajeros. O sea, háganos saber que está con nosotros en esta transmisión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra primera cita es en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Y cuando lo tenga ya en tu casa, y ahí te va a aparecer en la televisión, en tu pantalla, en tu celular, la cita, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. La clase pasada nos hablaban acerca de la muerte, ahora vamos a hablar acerca de la resurrección. Y dice la expresión de la palabra de la siguiente manera: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el versículo 29 nos sigue diciendo: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, iglesia, amigo que me escuchas, en estos tiempos nosotros hemos estado mirando a través de la palabra tocante a los temas que tienen que ver con la nueva criatura, con la nueva alma que va a ser lavada y transformada por el poder de Jesucristo. Pero hay algo que debe de quedar asentado en nosotros tocante a lo que ha de suceder en nuestras vidas, y una de ellas es tener en nuestra mente y en nuestro corazón que la Biblia nos enseña a través de la palabra, de lo que el Señor Jesucristo viene anunciando, y que nos da esa fe y esa seguridad de que va a haber un momento de resurrección. Pero sin embargo también es bien importante que sepamos que la Biblia dice que también la muerte es la consecuencia del pecado. Por cuanto el pecado entró al mundo, dice la expresión de la palabra, por el pecado de la muerte, y la muerte así, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, en el libro de Romanos, a la carta a los Romanos, dice Pablo de la siguiente manera: desde el primer hombre hasta hoy, todos mueren, y aunque dice, y aunque este nunca fue el propósito de Dios, sino todo lo contrario, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Pablo escribiéndole a una comunidad que desde el principio de la creación usted puede ver cómo el hombre fue contaminado por el germen de pecado, ciertamente, pero también trajo la muerte a la vida del hombre. Y es bien importante que nosotros como nuevas criaturas nos adentremos en este punto crucial, porque es el paso que viene para nosotros a seguir, de tomar decisiones diarias, pero también tomarlas con responsabilidad y estar conscientes que si en algún momento nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por cuanto dice la expresión de Pablo escribiéndole a una comunidad en Roma, diciéndoles que por un hombre o por la causa de uno habíamos sido contaminados, no solamente por el pecado, sino también de la muerte. Vamos a leer otra cita que nos va a corroborar esto, y vuelve a decir Pablo a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 21 y 22,
dice de la siguiente manera, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, que si por un hombre entró la muerte a toda la humanidad, pero también dice que por uno entró la resurrección. Es decir, amigo, amiga que me escuchas, que el mensaje que Dios te ha venido planteando desde el principio de tu desarrollo en este camino es con el propósito de que tú pases de muerte a vida. Y que tengas tú esa fe y esa seguridad de lo que Dios viene planteando en tu vida y en la mía y hacia dónde vamos en este hermoso caminar. Quiero decirte que es una grandísima responsabilidad de todos nosotros el poder tener en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra tan especial que nos hace entender a nosotros los paradigmas a los cuales el pensamiento global o el pensamiento universal pudieran enfrascarnos en nuestra vida diaria. En ocasiones pudiéramos tener conocimiento, letra de algunos pensamientos filosóficos o incluso hasta pensamientos que nos pudieran acentrarnos en una manera distinta de mirar la vida y distinta a mirar lo que conlleva al después de entregar la vida. Por lo cual es bien importante que tú y yo entendamos que mientras nosotros estemos en pie y con este aliento de vida, nuestro tiempo en este peregrinar es con responsabilidad y que también es de suma importancia que sepamos que al entregar, cuando Dios nos llame a su presencia, ha de acontecer algo especial en la vida de todo hombre. No importando la filosofía, no importando la religión, no importando la metodología o probablemente a lo que uno pudiera tener en concepción de lo que es la vida y lo que es la muerte. Y quiero llevarte un pasaje que nos va a adentrar un poquito en ese punto. Y vamos a adentrarnos en un poquito porque es mucho el mensaje que pudiéramos compartir ahora, pero me gustaría dejarte con la comezón y que tú pudieras también adentrarte al estudio de la palabra, pero también cuando tú obtengas tu manual, adentrarte al estudio y puedas corroborar con todas las citas bíblicas que vienen aquí en el libro del manual Nacer y tú puedas comprender con más detalle no solamente de este tema de la resurrección, sino también de los otros temas que se te han estado viniendo hablando a través de los días. Y esa cita la vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 5. Y dice de la siguiente manera la expresión de Salomón, tocante a lo que te estaba comentando brevemente, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Esa es la antesala de lo que Salomón nos viene compartiendo a través de este escrito, que ya han pasado miles de años y hoy podemos traerlo a la mesa y hacerte noción de estas palabras tocante a lo que es cuando uno entrega y uno es llamado de dejar este vaso de barro, este cuerpo, pero que más sin embargo hay un porvenir después. Entonces, la Biblia no solamente es el manual de vida, sino también es la guía para que nosotros podamos tener esa vida. Y probablemente en mi pensamiento y en mi corazón pudiera haber variedad de ideas y pensamientos, pero más sin embargo siempre la Biblia va a ser esa guía para ti, para mí, para nosotros podernos guiar en este camino. Y no solamente en este camino, sino también tener la certeza y la seguridad de que un día el Señor nos ha de llamar a su presencia y vamos a resucitar. Vamos a ver más adelante ese punto. Solamente estoy adentrándome en el preámbulo del tema, porque es bien importante que nosotros veamos que así como la maldad entró al mundo, también vino la salvación al mundo. Pero también es bien importante que nosotros seamos responsables de ello. Nuestra segunda cita o nuestra otra cita que vamos a ver hoy, la vamos a encontrar
En el Evangelio de Juan, ahí mismo en el 5, leímos el 28 y 29 a un principio, ahora nos vamos a ir más para arriba. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 21 y 22. Y dice de la siguiente manera, Salomón nos dice, porque los vivos saben que han de morir. Y luego dice, mas los muertos nada saben y su memoria es puesta en el olvido. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21 y 22 nos dice de la siguiente manera, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Es decir, que si nosotros nos adentramos en este camino, tenemos en nuestra mente y nuestro corazón que un día nuestro Señor Jesucristo habrá de dar esa señal, habrá de dar esa parte en nosotros de poder nosotros resucitar en ese día. ¿En cuál día? En el día que se avecina, en los días venideros. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra certeza de que si en algún momento nosotros dimos muerte a este hombre de pecado y recibimos esta salvación tan grande, esa es la parte y es la antesala de lo que si en algún momento Dios nos llama a su presencia y nos llama, hermano, con esa seguridad, usted y yo tengamos esa fe y esa certeza que en el día postrero habremos de resucitar. Y eso es lo más hermoso de esto, porque es un paquete, es una bendición, es una manera de que nosotros podamos seguir en este camino. De hecho, si usted me corrobora con esto, hemos estado experimentando en estos tiempos todo lo que conlleva en estas enfermedades que se han estado acercando a nuestras vidas. Y si hay algo que atemoriza al hombre es abandonar este cuerpo. La incertidumbre, la inseguridad, el que llegue la enfermedad a tu vida y te empiece a golpear la preocupación. Ciertamente hay preocupaciones mayores de las cuales nosotros pudiéramos estar pensando, los hijos, la familia, el esposo, la esposa. Pero más sin embargo, en el camino de Jesús hay una esperanza de vida. Y esa esperanza es que si tú y yo aceptamos de buena voluntad esta hermosa salvación tan grande, en el día postrero el Señor nos ha de levantar. Y esto es algo hermoso, hermano, amigo que me escuchas, porque no andamos sin ninguna visión y sin ninguna fe. No andamos en este caminar, en este mundo, sin ningún propósito. Y nosotros como Iglesia Apostólica Unida, al mirar este tipo de temas tocante a lo que es el propósito del hombre, basado en nuestros 4 puntos: nacer, crecer, madurar y multiplicar. Pero también podemos ver en la vida secular que el hombre nace, crece, se madura, se desarrolla, llega el momento de la multiplicación, pero también está el proceso de entregar esta vida. Y esa es nuestra parte personal de cada uno de nosotros y la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo de poder tomar esa buena decisión. En días pasados, meditando sobre el caminar de mi persona, pude darme cuenta cómo en la trayectoria que Dios me ha permitido, de una u otra manera el Señor me ha podido librar de muchos peligros, de muchas preocupaciones que pudieron haber llegado a mi vida y haberme hecho meditar, haberme hecho pensar. Pero si hay algo que en este año pasado pudimos experimentar es tocante a lo que es esa enfermedad que yo creo que a la mayoría nos ha tocado experimentar. Y una de las cosas que recuerdo, ¿verdad?, que le platicaba a mi esposa, era de esa preocupación que te llega cuando sientes la enfermedad y lo primero que se te viene a tu mente y a tu corazón es la muerte, que vas a abandonar este lugar. Y es tan fuerte lo que pudiera expresarte, pero más sin embargo, cuando uno tiene a Jesús en su corazón, cuando uno tiene a Jesús en su vida, llega esta palabra tan fuerte que a tal grado que solamente aquellos en quien hemos creído, en quien nosotros hemos depositado nuestra fe,
tenemos esa esperanza de vida. Y hay dos posturas de las cuales quisiera yo poderte compartir hoy, tocante a los que creen en esa postura de lo que es la resurrección, tocante a los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero también está la parte de los que no creen en el Señor. Y esa es la parte que te quiero dar a entender, y espero poderme dar a entender de esa manera, tocante a la responsabilidad propia. Entonces, ¿quiénes son los que creemos o quiénes son los que creen en esta parte que te estoy explicando? El Evangelio de Juan 5:24 nos lo dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más, el que cree en mí, dice, y el que oye mi palabra y el que cree en mí, dice, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, yo te decía, te llega la preocupación, te llega ese momento, pero recuerda que cuando tú empiezas a creer en esta hermosa palabra, en el Evangelio de Jesucristo, en el testimonio que es el espíritu de la profecía, que es nuestro Señor Jesucristo, y te llenas de esa paz, te llenas de ese poder que solamente Él puede dar, tocante a lo que es cuando sientes ese temor, cuando sientes esa parte de que es necesario en ocasiones meditar en nuestro caminar, pero como te lo vuelvo a decir, llega esa parte, llega esta palabra y te conforta, te alienta, te anima, te levanta, te ayuda a cambiar tu pensamiento, tu manera de corazón. Y ese paso de creer en Jesucristo es algo que es garantía de vida en nosotros. Ese es nuestro motor, esa es nuestra parte que hoy en esta noche te puedo decir con seguridad que cuando tú lo haces de ese noble corazón voluntario, tú pasaste de muerte a vida. Y en algún momento tú te vas a preguntar, vas a llegar a tomar esa decisión, va a llegar un momento en que tu grupo de amistad vas a levantar la mano y vas a decir, dependiendo al líder que tengas por delante, hermano, es necesario, ya he comprendido esta parte de mi vida, sé que estoy enemistado con Dios, sé que soy pecador, sé que en algún momento de mi vida cometí cosas tremendas, pero he comprendido también que si quiero ser parte en el día de la resurrección, también tengo que estar consciente de que debo de seguir creciendo, debo de seguir desarrollándome y debo de seguir creyendo en la palabra que se me ha predicado, y es necesario morir al pecado, morir a esta vana manera de vivir para poder resucitar en nuestro Señor Jesucristo y empezar a vivir de una manera diferente a la cual estábamos acostumbrados a vivir. Y esto es una bendición, porque tú mismo vas a experimentar esos cambios que te van a ayudar a ser mejores cada día. Vamos a leer otro texto para seguir confirmando de los que creen. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan de esa manera tan especial. Ahora vamos a ver qué dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, vivías de una manera, ahora vives de otra, pero estás experimentando ese cambio en ti por cuanto estás creyendo al mensaje de salvación en tu vida. Otro texto que vamos a encontrar tocante a ese punto es en el libro de los Efesios, o carta a los Efesios, capítulo 4. Versículo, Efesios 4, versículo 22. Dice de la siguiente manera Pablo, escribiendo a Efeso: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces,
Vemos la invitación que nos sigue haciendo la palabra a través del siervo Pablo, pero también de nuestro Señor Jesucristo, de dejar de practicar el pecado, de abandonar lo que estábamos haciendo para adentrarnos en este camino de vida, por cuanto es una invitación que nos sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo diariamente, no solamente a través de esta transmisión, sino a través de cada servicio que tú tienes la oportunidad de escuchar, de ir, de mirar, de ser presente. Y que diariamente te presta la oportunidad, amigo, amiga que me escuchas, de aceptar este camino. Nosotros tenemos esa responsabilidad de predicarte la palabra, de presentarte el reino, de presentarte la bendición que es pertenecer a este reino, pero volvemos a decirlo, es una decisión propia que tú en algún momento vas a tener que tomar, vas a tener que decidir. Y todo esto es parte de un proceso en el cual tú te estás adentrando. Yo hablo de esta manera porque el tema es para la nueva criatura. Sé que habemos hermanos que estamos conectados en este camino, en esta transmisión. Habemos hermanos ya de tiempo que nos sirve para seguirnos nosotros, ¿cómo podemos decir la palabra? Reforzando nuestro conocimiento, reforzando nuestro pensamiento, pero también a nuestros próximos hermanos en Cristo o almas que van a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante, ¿verdad?, que en ustedes y en nosotros haya esa parte de responsabilidad de escuchar la palabra de Dios, ciertamente, pero también de poder nosotros conocer qué es lo que sucede en nuestra vida cuando morimos al pecado, cuando morimos a nuestra vana manera de vivir. Nuestro Señor Jesucristo nos sigue diciendo, temas pasados nos hablaban de una manera, hoy nos lo vuelve a decir, y es bien importante dejarlo asentado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tocante al punto de la resurrección, en la primera carta a Tesalonicenses 4:16, hablamos de los que creen, de los que creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de los que creemos en este camino. Pero vamos a ver también quiénes son los que resucitarán primero cuando Él vuelva y suene la trompeta. En la primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que ya yo tomé mi decisión, acepté este camino, me estoy esforzando para seguirme desarrollando, es decir, estoy naciendo, sigo en mi crecimiento, sigo en mi maduración para poder llegar a mi multiplicación, pero mientras vamos en ese proceso, recuerda, si el Señor nos llamare en algún momento a su presencia, tenemos esta fe y esta esperanza, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Te acuerdas en el versículo pasado de nuestro Señor Jesucristo? Que el que cree, es decir, tú y yo siendo parte de este hermoso proceso, de este tiempo que en algún momento ha de acontecer, iglesia, amigo que me escuchas, yo te invito, te animo a que tomes tu decisión, a que si en algún momento te sientes abrazado por el temor, abrazado por la incertidumbre que estamos viviendo en este 2021 y 2020, recuerda, hay una esperanza de vida y ese es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis 26 dice de la siguiente manera: bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que será sacerdote de Dios y Cristo, y reinará con él 1000 años. En el libro de Apocalipsis 20:14 dice de la siguiente manera: y la muerte y edad fueron lanzados al fuego, y esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es algo bien importante esto, porque debemos de estar conscientes de que tú y yo hemos pasado de muerte a vida. Y si en algún momento te llega la incertidumbre de qué de acontecer después de cuando uno muere, recuerda, hay una esperanza de vida.
por cuanto hemos creído y estamos en este hermoso camino. Y esa parte es tocante a los que creen. Voy un poco rápido porque está pasando el tiempo. Vamos a ver los que no creen. Y estos son los que viven en este mundo ignorando voluntaria e involuntariamente que hay un Dios al cual algún día le vamos a rendir cuentas de lo que hayamos hecho con nuestra vida. El libro de Efesios, carta a los Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice de la siguiente manera: esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, amigo, amiga que me escucha, nos sigue invitando a hacer cambios en nuestra vida. Estamos a tiempo. Probablemente tú has oído familiares, amigos tuyos, campañas evangelísticas en el parque: Cristo viene, arrepentidos, convertidos. Y probablemente en algún momento tú te has preguntado, pero ¿cuál es la preocupación de los hermanos de que nos digan arrepentidos, convertidos? O sea, esta es la preocupación. Y lo acabamos de leer, lo que dice Juan, tocante a la visión en Apocalipsis, tocante a lo que viene en el día venidero. Y eso es algo que nos debe de preocupar, sí, pero recuerda, estamos viendo el punto de los que no creen. Entonces, si tú estás mirando esta transmisión es porque tú estás creyendo a la palabra, estás creyendo al mensaje de salvación y hay una esperanza de vida para ti y para mí. Yo le doy gracias a Dios por estos momentos, por esta oportunidad que se me presta de estar de esta transmisión y poderte decir, amigo, amiga que me escuchas, que hay una oportunidad de vida. Tu mente y tu corazón probablemente te decían, no hay esperanza, simplemente uno muere y ya. No, recuerda, hay algo más, hay un proceso más por el cual habremos de pasar. Pero a ti y a mí nos conviene estar en la resurrección, estar en Cristo, estar en la vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, vamos a leer una cita más, tocante a los que no creen. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice de la siguiente manera: palabras de Jesús, no son palabras del pastor May. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, amigo, amiga que me escuchas, hermano, debemos de esforzarnos por seguir creyendo en este mensaje. Debemos, hoy en estos tiempos que vivimos, muy globalizado, muy actualizado, internet, ¿cómo le podemos llamar? Todo lo actualizado. Cosas que en algún momento ciertamente son útiles, como ahorita, mira, estas herramientas que a pesar de que no hay foro, pero a través de esta página de Facebook podemos acercarnos a ti. Pero también debemos estar conscientes que pueden ser un arma de dos filos, a la cual si no tenemos el cuidado, podemos perder el enfoque de nuestra visión, de nuestro llamado, y pudiéramos estar cayendo en una horrenda condenación voluntariamente. Entonces, la invitación que yo te hago en esta noche es a que abras tu corazón, y si en algún momento tú tienes alguna incertidumbre tocante a lo que es la vida y lo que sucede cuando uno entrega este vaso de barro, este depósito, créeme, la Biblia nos enseña que hay una esperanza de vida, pero también nos dice a través del Evangelio de Juan que hay que creer en esa esperanza, y eso es voluntario. En una ocasión traigo a la reflexión esa parte, porque pudiéramos decir y pudiéramos pensar que es como si fuera algo, ¿cómo le podemos llamar? Como cuando hay un evento y tú sabes que tienes algún compañero que sabes que te puede abrir la puerta sin pagar para poder entrar a ese evento.
En la sociedad se mueve así y tú puedes ir tras bambalinas y mirar ese evento privado sin pagar un precio. Pero en el camino de Jesucristo hay una sola entrada. Y esa entrada, el único que está en la entrada, en la puerta, es nuestro Señor Jesucristo. Y no hay tras bambalinas, no hay veredas. Tienes que pasar por ahí, por la puerta, para poder ser partícipe de esta hermosa resurrección. Quisiera poderte decirte lo contrario, pero no hay veredas, no hay tras bambalinas donde yo pueda mirar aquel evento sin pagar un precio. Y el único precio que estamos pagando nosotros es morir al hombre de pecado, morir a nuestra vana manera de vivir, morir a mis deleites, morir a lo que yo pienso y creo, a mi forma de pensar filosóficamente, y rendir mi mente y mi corazón, mi cuerpo, de dentro para afuera y de afuera para adentro, al único Dios verdadero, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a llegar un día, va a llegar un momento, como dice el libro de Apocalipsis, que vamos a estar delante de su presencia, pero también dice la expresión del profeta que algunos habremos de resucitar para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces hay dos posturas, los que creemos, pero también está la parte de los que no creen. Por último, vamos a ver dos piezas importantes de esto, dos partes importantes. Voy a leer solamente dos textos de cada parte para poder entregar ya esta lección tocante a lo que son o lo que es la palabra de las primicias de la resurrección. Porque si hablamos de muerte, tenemos que dejar bien claro lo que es la resurrección. En el libro de Romanos 6:9 nos dice de la siguiente manera: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, es decir, nuestro Señor Jesucristo resucitó y nos hace parte y nos hace partícipes de esa misma resurrección. Pero también nos sigue diciendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En el Evangelio de Juan nos dice de la siguiente manera, capítulo 11, versículo 25, tocante a la resurrección, dice: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra resurrección. Y vamos a ver otros ejemplos tocante a lo que es la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, la resurrección son las primicias, y vamos a ver más tocante unos ejemplos de resurrección. Porque dijo el maestro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44, historia de Lázaro. Usted lo puede leer allá en casa. Y dice de la siguiente manera: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, y atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario, Jesús le dijo: desatadle y déjenle ir. Es una demostración de la resurrección. Un hombre que ya había fallecido, pero que al llegar la resurrección, nuestro Señor Jesucristo le dijo con autoridad: Lázaro, sal fuera. Imagínate qué hermoso haber sido testigo de ese grandísimo evento. Otro ejemplo que podemos ver en el Antiguo Testamento es en la primera carta a los Reyes, capítulo 17, versículos 22 y 23, dice: el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y lo revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Aquí hay algo especial, iglesia y amigo que me escuchas, que cuando uno está en este camino y estamos creyendo en este hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección, Dios nos da la facultad y nos da ese poder de poder también dar vida a otros. Probablemente tú dirás: ¿cómo? Si en el caso de Elías era algo tan literal,
un mozo, un adolescente, un joven que había fallecido, una madre preocupada por él, pero más sin embargo vemos que al clamor, a la voz de Elías, al gemir de Elías hacia Dios, por ver las atenciones de esta familia que le habían dado, Dios accionó en misericordia, oyó el clamor de la mujer, oyó el clamor de Elías y aquel joven resucitó. Y quiero decirte, iglesia, amigo que me escuchas, que lo que sucedió en aquel tiempo, no somos exentos de que suceda también en este tiempo. Por cuanto estamos hablando del único Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy en el presente y por todos los siglos. Y por último, en el libro de Lucas capítulo 7 versículos 12 al 15 dice de la siguiente manera: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ellos mucha gente de la ciudad. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces en aquel día el muerto se levantó y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces, amigo, amiga que me escuchas, hermanos, sigamos esforzándonos por seguir creyendo en este mensaje. El creer es una responsabilidad de todos. El accionar en fe es responsabilidad de todos. Pero lo más hermoso de todo esto es que Dios nos hace partícipe de esta hermosa primicia. Los que pasamos de muerte a vida. Y probablemente tú dirás: yo no he visto resucitar a un muerto. Te puedo decir que todos aquellos que en algún momento estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados, dimos muerte al hombre de pecado. Y hoy por hoy podemos decir en esta noche que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una oportunidad de vida, y podemos compartirte en esta tarde que así como Él ha resucitado con poder y gloria, pero también va a llegar un día al toque de la final trompeta, con voz de arcángel, con shofar del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego juntamente, dice Pablo, los que estemos en pie seremos levantados y transformados en un cuerpo de gloria. El pastor May de Mexicali, Baja California, Congregación de Mensajeros del Gran Rey, Dios les bendiga a todos y que pasen muy bonita noche en el nombre de Jesús. Hasta la próxima, hermanos. Amén, amén. Le damos gracias a Dios por este primer tema. Recuerde, hermanos y amigos que nos escuchan, que cuando hablamos de temas como el de hoy, la resurrección, es preguntarle a Dios: ¿qué dice? Señor, ¿qué dices de la resurrección? Y cuando leemos los versos que están escritos ahí, esas son verdades que Dios dejó y que debemos de creer con todo nuestro corazón. Lo que está escrito ahí dice: la hora viene y la hora es cuando los muertos resucitarán, unos para heredar el reino y otros para condenación. Eso es lo que dice la palabra, esa es la verdad. Vamos a cantar un canto mientras nos preparamos para la siguiente enseñanza. Hoy levanto mis manos a ti, Señor, en agradecimiento por todas tus bondades y misericordias. Hoy levanto mis manos a ti en agradecimiento, Señor. He venido a decirte que te amo, Dios, y que no puedo vivir sin ti. Cada día que pasa, Señor, este amor va creciendo por ti, porque voy conociéndote más y más, y te llevo tan dentro de mí. No hay palabras como describir este amor que me nace por ti. He venido a decirte, Señor, que te amo con todo mi corazón. No hay palabras como describir todo lo que siento por ti. Tú eres todo en mi vida, Jesús, y en mi corazón siempre tú vivirás. Tú eres lo más bello que hay en mí, y día a día te amo más. Hoy
Hoy levanto mis manos a ti en agradecimiento, Señor. He venido a decirte que te amo yo y que no puedo vivir sin ti. Cada día que pasa, Señor, este amor va creciendo por ti, porque voy conociéndote más y más. Hoy te llevo tan dentro de mí. No hay palabras como describir este amor que me nace por ti. He venido a decirte, Señor, que te amo con todo mi corazón. No hay palabras como describir todo lo que siento por ti. Tú eres todo en mi vida, Jesús, y en mi corazón siempre tú vivirás. Tú eres lo más bello que hay en mí y día a día te amo más. Amén. Vamos a prepararnos para el siguiente tema, la oración. Amén. Nos preparamos. Amén, gloria al Señor. Padre Cristo, mis hermanos, estamos listos ya para dar inicio a nuestro siguiente tema, a nuestra siguiente lección. Esta es la oración, es algo en apariencia sencillo, fácil, pero hay que preguntarle al Señor cómo es la oración que le agrada a Él. Amén, así este es nuestro tema que vamos a iniciar hoy. La cita que vamos, una de las citas, porque cuando hablamos de la oración nos encontramos abundancia en las escrituras de la oración de hombres, de mujeres que se dirigieron a Dios por medio de la oración. Pero vamos a poner una base que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 5. Leemos el verso 1 en adelante. Estos versos del 1 al 3 dice la palabra del Señor. Dice así esta escritura: escucha, oh Señor, mis palabras. Tome nota de cada expresión de esta escritura. Escucha, oh Señor, mis palabras. Considera la meditación mía, lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón, lo que va a salir de mis labios. Está atento otra vez a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Decía el salmista esta expresión. Así es que, hermanos, amigos que nos acompañan en esta transmisión, el tema de hoy es la oración y pues vamos a poner de una manera clara y sencilla qué es la oración. Y cuando hablamos de la oración bíblica o la oración que agrada a Dios, simplemente es el diálogo del hombre con Dios, o el diálogo del hombre y Dios. La plática, cuando un ser humano, hermano, quiere expresarle lo que hay en su corazón y se pone a platicar con Dios, a hablar con Dios. Eso es oración. Quizá en algún momento vamos a orar, vamos a expresarle al Señor y dice uno, pues yo no sé orar. Yo no sé cómo buscar del Señor. Es algo muy sencillo. La oración es el diálogo, la plática del hombre con Dios. Eso es algo, hermano, natural. Es completamente necesario en la vida de todo ser humano. Es algo esencial. Algunos han comparado a la oración como la respiración del alma. Así como en lo natural respiramos para poder vivir, bueno, la oración es como cuando en nuestra alma, nuestro ser tiene un momento de oxigenación que limpia nuestro ser. Esa es la oración.
tan importante, tan necesaria, es que aún los apóstoles decían en la palabra del Señor, decía, orad sin cesar, ¿verdad? Orando en todo tiempo, casi se compara a la respiración. Por eso es que yo le digo que es necesaria y es esencial para la vida de todo ser humano, principalmente si hemos creído en Él. No es solo un acto religioso para sentirnos bien, sino que esto es una acción verdadera. Cuando oramos, y esto a mí me impresiona, me impacta, porque somos seres mortales, seres finitos, pequeños en comparación al Dios creador de todas las cosas, pero hay algo que es completamente cierto, y es que cuando nosotros oramos, Dios está escuchando. Aún el salmista dice en uno de los salmos, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, Señor, tú la sabes toda. Así que algo que todos tenemos que tener bien claro es que la oración es el diálogo del hombre con Dios, y cuando el hombre ora, no es un acto religioso, sino que es una necesidad del corazón, y Dios nos está escuchando. Él sí tiene oídos para oírnos, tiene ojos para mirarnos. Él es Dios todopoderoso. Dice otro salmo, el Salmo 65, verso 1 y 2, dice, tuya es la alabanza, oh Dios, en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Y luego la siguiente expresión lo vuelve a confirmar. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Cuando dice toda carne, se refiere a ti, se refiere a mí, se refiere a todo ser humano. Todos podemos venir a Él. Otro salmo, el 6:9, dice, el Señor ha oído mi ruego, ha recibido el Señor mi oración. Vamos a mirar dos ejemplos sencillos de la oración y vamos a verlo en la misma escritura, hermano. La primera de ellas es la ocasión cuando un hombre leproso, en los días del Señor Jesús, los leprosos no podían acercarse a la ciudad, tenían que estar lejos, pero un leproso oyó que Jesús estaba ahí. Y dice la escritura, si puede buscar en Marcos capítulo 1, verso 40 al verso 42, dice la palabra de esta manera, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Fíjese esa plática de un hombre con el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne. Esa plática tan pequeña de 4 palabras, si quieres, puedes limpiarme. Esa oración tan pequeña tuvo un efecto poderoso, un efecto maravilloso. La respuesta del Señor le dijo, sí quiero, sé limpio. Lo tocó y al instante dice la palabra que la lepra se fue de él. Ponemos este ejemplo para poder entender que la oración es simplemente expresar una palabra del corazón de acuerdo a la ocasión, a la necesidad del momento. Otra escritura, otro ejemplo de la palabra del Señor se encuentra con un hombre ciego llamado Bartimeo o hijo de Timeo. En el libro de Marcos capítulo 10, en el verso 47 al 52 nos narra esta preciosa ocasión cuando el Señor Jesús le regresó la vista a aquel hombre ciego. Y mire, dice la palabra, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí está otra oración. Estos ejemplos que estoy poniendo no son para que creamos nosotros que cuando oremos a Dios vamos a orar de manera breve o corta. Estos ejemplos son para entender que aquel hombre ciego tenía una necesidad, se acercó a Jesús y comenzó a hablar, comenzó a pedirle algo al Señor, y esas palabras que él usó trajeron como resultado un milagro. Ese hombre recibió la vista. Dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y ahí está otra oración breve. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Así es que nosotros podemos ver que a través de la palabra del Señor, que la oración es hablar con Dios. Eso es oración, hablar con Dios, usando nuestras propias palabras, aquellas que salen de nuestro corazón. Como decía la primera lectura que damos, considera la meditación mía. O sea, lo que hay en mi corazón, tú escuchas mi oración. Es una forma sencilla. Eso es orar con Dios. Pero la mayoría de los seres humanos también nos hemos encontrado en nuestra vida con algo muy parecido a la oración. Y yo quiero hablar de una manera clara sobre el rezo. Cuando oramos, algunos dicen vamos a orar, otros dicen vamos a rezar. Y parece como si fuera algo sinónimo. Bueno, a través de las escrituras, ahorita ya nos dimos cuenta que orar es simplemente hablar con Dios, nuestras palabras, la meditación del corazón. Eso es hablar con Dios. Pero cuando hablamos del rezo, que muchas personas tienen esa costumbre, la pregunta aquí es, ¿qué piensa Dios del rezo? Y cuando hablamos del rezo, estamos hablando de una forma de orar repitiendo palabras que otras personas las han escrito o las han hecho y no son nuestras. Podemos agarrar una escritura y empezar a recitar y recitar y repetir y repetir. Quizás sea muy bonita la oración o el rezo que esté ahí, pero no es nuestro, es algo que quedó escrito. No salió del corazón, es repetir y repetir una misma cosa, ¿verdad? Eso es un rezo cuando repetimos palabras y palabras y palabras. ¿Qué dice la escritura? Si vamos a la escritura en el libro de Mateo capítulo 6, en el verso 7, estas son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. En ese capítulo 6 el Señor dedicó un tiempo para enseñarle a orar a sus discípulos y nosotros podemos aprender mucho de eso. Mateo 6:7 dice de esta manera, mire, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, este salió del corazón de Jesús. Y él dice, cuando vayas a orar, cuando vayas a platicar con Dios, no uses vanas repeticiones. Porque muchos creen que por estar repite y repite un rezo, por eso van a ser escuchados. Entonces, delante del Señor no es el rezo lo que Él anhela y lo que Él ama. Lo que Él ama es lo que sale de nuestro corazón. Así es que podemos decir que existe un contraste muy marcado de parte de Dios entre aquello que es la oración y aquello que es un rezo. La oración es palabra de nuestro corazón, el rezo son repetición de palabras aprendidas. Y el Señor lo que anhela es que nosotros hablemos de nuestro corazón. Y probablemente muchos de nosotros también, hablando de rezos, probablemente estemos recordando o pensando o alguna vez hemos oído que alguien ha rezado lo que se le ha llamado el Padre Nuestro. Entonces están las escrituras el Padre Nuestro. Y algunos piensan que nuestro Señor Jesús cuando les enseñó a dirigirse a Dios, los enseñó a rezar. Cuando le dijo a sus discípulos el muy conocido pero muy mal entendido Padre Nuestro. Que le dijo, vosotros pues oraréis así. Y empezó a hablar de lo que nosotros le hemos llamado el Padre Nuestro. Pero realmente cuando el Señor habló del Padre Nuestro, no estaba hablando de un rezo. La primera evidencia es que
Ahí mismo está en el capítulo Mateo 9, capítulo 6, del verso 9 al 13, está esa instrucción del versículo 9. Pero 2 versos antes, el verso 7, Jesús les dice, cuando vayas a orar, no uses vanas repeticiones. Entonces sería incongruente que inmediatamente después Él les empezara a decir, pero esta sí la puedes repetir una y otra vez. No, no se trata de eso. El Padre Nuestro es un conjunto de elementos que debe de reunir nuestra oración. Ciertamente Dios está en los cielos, Él es el soberano, es el todopoderoso, no es cualquiera. Entonces Jesús dijo, para poder accesar, para poder tener una oración que tenga los elementos necesarios para que nuestra oración sea efectiva, les voy a mostrar. Y a mí al Padre Nuestro me gusta llamarle de otra manera, me gusta llamarle la oración modelo. Nos dio un modelo de qué es lo que debe tener nuestra oración cuando nos dirigimos a nuestro Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca del Padre Nuestro para ver de qué se trata eso de la oración modelo. Como decíamos, el Padre Nuestro es un conjunto de elementos básicos que deben estar presentes al momento de dirigir nuestras palabras a Dios en oración. Me gusta, creo que en el verso 6 el Señor le dice, tú cuando oras enciérrate allí en tu recámara y allí en lo secreto, ora a tu Padre y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y cuando uno entra en la cámara secreta, dice, ¿cómo voy a orar? Entonces dice el Señor, te voy a dar los elementos, te voy a dar el modelo a seguir. El Padre Nuestro para mí es, hermano, como la escalera al cielo, cómo empezamos a subir cada escalón hasta llegar hasta su misma presencia, cómo empezamos a dirigirnos a nuestro Dios. Lo primero, para ver de qué estamos hablando, lo primero que dice el Señor que debemos hacer cuando vamos a su presencia es iniciar con alabanza y adoración. Yo vengo delante de Dios, entonces yo debo de empezar con alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque Él es el Rey soberano. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice que no se te olvide quién es el grande. Entonces el Señor dijo, cuando vayas a orar, número 1, alaba y adora a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. No necesito decir Padre nuestro que estás en los cielos. Puedo decir, Padre, eres grande, eres fuerte, eres poderoso. Tú eres el creador de todo. Y ya estoy alabando a Dios sin decir las mismas palabras. Lo que el Señor quiere es que al empezar nuestra oración tengamos alabanza y adoración. Hay un ejemplo ahí en Apocalipsis 4:11. Dice, Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron hechas. Es una expresión preciosa. Así lo dijo Juan cuando estaba en el Apocalipsis. Salmo 66, verso 4, dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Entonces lo primero que el Señor nos dijo en la oración modelo, dijo, no es repite Padre nuestro y repítelo, no, es pon alabanza. Número 2, cuando empezamos alabando a Dios y luego dice, santificado sea tu nombre. Es decir, reconocer y alabar su grandeza. Cuando hablamos del nombre de Dios, hay muchos nombres por los cuales Dios se ha dado a conocer y que nos van nos dan una idea de lo grande que es Dios. El Elohim, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que donde quiera está, el sanador. Todos esos nombres, santificado sea tu nombre, Dios santo, fuerte, poderoso, salvador, sanador. Su nombre debe ser declarado. Eso aumenta nuestra fe y también nuestra reverencia ante Dios. Eso significa santificado sea tu nombre, reconocer la grandeza de su nombre. Y luego dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Eso está diciendo, si tú vas a llegar delante de Dios, debes de reconocer y debes de aceptar que la voluntad de Él es soberana y que nos conviene conocerla, aceptarla y vivir en ella. Y tanto la voluntad para mí, para mi familia, para mi trabajo, para mi congregación, para mi ciudad,
Siempre, Señor, que se haga tu voluntad. Es lo que el Señor nos enseñó a través de la oración. Danos hoy el pan de cada día. Cuéntale tus necesidades a Dios. Al Señor Jesucristo le gusta que le hablemos, a nuestro Dios le gusta que le digamos, no solamente que si necesitamos pan, también techo, casa, vestido, ropa, salud. Todo lo que necesitamos, todo lo que humanamente necesitamos, dice Dios, pídemelo. Cuando vayas a orar, dedica un tiempo para que pidas lo que necesitas. Y sigue adelante la oración modelo. Y después de pedirlo, de repente cambia el tema y dice, y perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, el Señor dice, todos los días debes asegurarte de que nada te quite la comunión conmigo. Así es que si hay algo que hemos fallado, Padre, perdóname. Pero también dice, y si alguien te ha hecho un daño a ti, perdónalo a él. Perdóname como yo perdono a los que me han ofendido. Entonces, eso nos enseña, la oración es pedirle perdón a Dios y también perdonar si alguien nos ha ofendido. Y sigue diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dos cosas que se ven aquí. Una es, no me metas en tentación, hablando de nuestra humanidad, nuestra naturaleza, nuestras debilidades. En el camino del Señor le llamamos nuestra carnalidad. Dice, no me metas en tentación porque soy débil, no permitas que yo caiga en alguna de esas cosas, dame la fuerza que necesito para vencer. Pero luego dice, y líbranos del mal. El mal ya no soy yo, el mal está afuera. El enemigo de nuestras almas puede usar a cualquiera para ocasionarnos un mal. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Cuando tú ores, también acuérdate de pedir protección y pedir fortaleza. Así es que eso es la oración modelo. Como vemos, no es una repetición de palabras, sino es un contenido básico que debe haber en nuestra oración. Y termina diciendo este precioso modelo de oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, así como empecé alabando y adorando a Dios, así termino alabando y adorando a un Dios que oye mi oración, que escucha mis palabras, la meditación de mi corazón. No un rezo, no una repetición de palabras, sino lo que hay en mi corazón. Eso es lo que dice la Biblia acerca de la oración. Estamos por terminar. Solamente aquí hay algo muy importante que mirar. Dice, podemos decir que el Padre Nuestro no es un rezo que debe ser repetido, sino la forma correcta de dirigirse al Dios verdadero. Tenemos pues en la oración alabanza y adoración, santificación del nombre, aceptación de su voluntad, petición por nuestras necesidades, un espíritu perdonador y de confesión de nuestras faltas, petición por fortaleza para nuestras debilidades y por protección del mal. Y terminamos igual que iniciamos, con alabanza, ¿verdad? Ahí sí puede mirar el dibujo que está a un ladito ahí, es una escalera y es el Padre Nuestro que nos va representando cómo podemos ir subiendo hasta la presencia del Señor en una oración modelo. No, repito nuevamente, no por palabrerías, sino por un modelo que nos dejó el Señor. Aquí cambiamos un poquito de tema. La pregunta es, cuando yo oro, ¿cuál es el nombre que debo de invocar cuando yo voy a orar al Dios de los cielos? Dice el libro de Filipenses capítulo 2, verso 9 y verso 10. Dice la palabra del Señor, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Escuche bien, hay un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y sigue diciendo el verso, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿en qué nombre se ora? Hay un solo nombre que es sobre todo nombre. Dice otra escritura en el libro de Juan, capítulo 14, verso 13. El mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan 14, verso 13 nos dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús, dijo Jesús, esto haré para que el Padre sea glorificado del Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesucristo. Al hablar del nombre, también hay una idea que siempre anda por ahí, que es que algunos acostumbran utilizar los títulos o funciones de nuestro Dios y utilizan la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo mejor es algo que hemos escuchado en alguna ocasión. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que no existe nadie que se llame Padre, ni nadie que se llame Hijo y nadie que se llame Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del Señor, hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Entonces, cuando vamos a orar, tenemos que invocar el nombre de Jesucristo. Vamos a mirar otra escritura, porque esto lo constata la palabra de Dios de una manera muy clara. Colosenses capítulo 3, verso 17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra, que es la oración también, y de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio del nombre de Jesucristo. Entonces, cada vez que tú, querida persona que me ves a través de esta transmisión, hermano, cada vez que oras, puedes tener toda la confianza y toda la certeza de dirigirte a ese Dios que tus ojos no ven, que creó los cielos y la tierra, y decirle: en el nombre de Jesús me dirijo a ti, Dios Todopoderoso. Qué maravilloso es eso. Hay más escrituras que pudiéramos estar compartiendo. Solamente le quiero dar una más en Efesios capítulo 1, versos 20 y 21. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales. Fíjese bien dónde está Cristo: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y luego vuelve a decir: y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que el nombre que Dios nos dejó para dirigirnos a Él es Jesucristo. Sin lugar a dudas, una y otra vez en las Escrituras encontramos nosotros que el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Entonces, ahora la pregunta también es: ¿cuándo debemos orar? ¿Hace cuánto que no oras, hermano, persona que me estás escuchando? ¿Cuándo fue la última vez que dirigiste unas palabras de tu corazón a Dios? Ojalá y haya sido hoy. Bendito sea el Señor. Mire, dice en el Salmo 5:3, ¿cuándo debemos orar? Pues al despertar, al abrir nuestros ojos y mirar la luz de un nuevo día, un nuevo amanecer. Dice el Salmo 5, verso 3, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Entonces es en la mañana, al momento. ¿Cuándo más debo orar? Cuando me sienta débil, no solamente físicamente, pero a veces nos sentimos débiles para sobrellevar un problema matrimonial, una enfermedad, una situación económica. Nos desesperamos, no sabemos qué hacer. Dice Mateo capítulo 26, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Cuando yo siento debilidad, siento tentación, siento lucha, vale más que me pongo a orar para hasta agarrar la fortaleza. ¿Cuándo más puedo orar? Bueno, en todo tiempo. Lo decía al inicio de este estudio. Primera de Tesalonicenses 5:17 es un verso chiquitito. Orad sin cesar. O sea, no pares de orar, no dejes de respirar espiritualmente hablando. ¿Cuándo puedo orar? También al ir por el camino. Salmo 37, verso 5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Vamos a salir de viaje, vamos a salir a un lugar. Padre, me pongo en tus manos. Donde quiera que andemos en el camino, oramos. También lo podemos hacer como una acción de gracia. Dice la escritura en 1 Timoteo 4, verso 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración
es santificado. Entonces hay que darle gracias a Dios orando. Al tomar decisiones, no se diga cuando estamos en presencia de alguna decisión que tengamos que tomar en nuestra vida. Dice un dicho que nuestras decisiones van a determinar nuestro destino. Lo que hoy decidas te va a afectar mañana. Así es que vale más que le digamos al Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión. Salmo 37, verso 5, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así es que la oración es algo hermoso que el Señor nos dejó para todos nosotros. Repito, para todo ser humano. Porque aquel que no le ha entregado su vida a Cristo dice, no, la oración es para los cristianos. No, la oración es para ti, para mí. Es una bendición que Dios dejó para accesar a Él. El Dios que te creó a ti y me creó a mí. Último punto, ¿cuándo llega la respuesta? La oración siempre es contestada. Solo que Dios a veces dice sí, a veces dice no y a veces dice espérate un poquito, ten paciencia. Pero Dios siempre responde. Y aquí podemos comparar, dice la oración modelo, empieza diciendo Padre nuestro. Y eso nos debe de recordar que si nosotros siendo padres naturales no le damos todo lo que nuestros hijos nos piden, también le decimos a veces sí, a veces les decimos no y a veces les decimos espérate, hijo. Cuando algo que nos está pidiendo nuestro hijo les va a generar un daño y el padre es consciente, dice no te lo puedo dar. Entonces Dios que nos ama nunca nos va a negar una bendición, nunca nos va a negar algo que necesitemos, pero cuando estamos pidiendo mal, entonces dice Dios, eso no te lo puedo conceder. Bien, a veces dice espera. Hay una cita en 1 Samuel 14, verso 37, que dice de esta manera, y Saúl consultó a Dios y le hizo una pregunta, descenderé tras los filisteos, iba a una guerra, pero dice el verso, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. No significa que no le dio respuesta, pero ese día le dijo, espérate, ahorita no te voy a responder. Cuando oramos y no vemos resultados, no quiere decir que Dios no ha contestado. Simplemente nos está diciendo, espera, sigue buscando, sigue clamando, no te canses, sigue confiando en Dios. A veces dice sí, que es la respuesta que todos queremos. Eso es lo que todos nos gozamos cuando pedimos algo y rápido llega la respuesta, ¿no? Y créelo que son más veces las que Dios dice que sí, que las veces que dice no o que las veces que dice espera. Muchas veces el Señor nos ha respondido de una manera extraordinaria. Un ejemplo en Isaías 38, verso 5, hablando de un rey que estaba enfermo y se iba a morir, pero oró a Dios y la respuesta fue sí. Dice el verso que el profeta le dice, ve, dile a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años. Ya se había ido el profeta y el Señor le dijo, ve, regrésate porque está orando y le voy a decir sí. Es lo que más nos gusta a nosotros. Pero también el Señor a veces dice no. Y aquí hay una pista, ¿no? Cuando dice no, en el libro de Santiago capítulo 4, verso 3, dice la escritura, pedís y no recibís. Pero nos da luz, dice, porque pedís mal para gastar en nuestros deleites y pecados. Dice Dios, no puedo participar contigo cuando lo que tú estás buscando es alejarte más de mí en la desobediencia o en la maldad. No te puedo ayudar ahí, dice el Señor. Pero a veces dice sí, a veces dice no y a veces dice espérate un poquito. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos concluir nuestro tema de hoy? Siempre he admirado una expresión del Padre Nuestro, la oración modelo, que Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es que, hermano, con esa expresión Jesús dio a entender que la oración debe ser todos los días. Y dio a entender que no es tanto que nosotros queramos ir con Él, sino que Él quiere estar con nosotros todos los días. Yo siempre he pensado, ¿qué pasaría si Dios me diera el pan para una semana? Tardaría una semana en volver a buscarlo en oración. Y si me lo diera en un mes,
tardaría un mes en volverlo a buscar. Imagínese si Dios en su bondad me da el sustento y todo lo que necesito para un año. En un año no lo buscaría. Pero dice el Señor, el pan nuestro de cada día, es decir, todos los días debemos de buscarlo, porque Él es el que espera, cual Padre amoroso, que todos nosotros nos acerquemos a Él y platiquemos con Él a través de la oración. Este es el tema que hoy le comparto a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Esperamos que sean bendecidos y edificados a través de la palabra. Doy por terminado esto y nos vamos a preparar para recibir a nuestro maestro, nuestro hermano Guillermo López, con un tema muy, muy interesante y especial. Un pequeño receso y volvemos con la siguiente clase. Bien, vamos a tomar este pequeño receso. Estírese, levántese y si está contento, alabe a Dios, exalte el nombre maravilloso de Jesús. Mientras nuestro hermano se prepara, se acomoda en su lugar, nosotros vamos a entonar una alabanza más para recibir a nuestro maestro de este día en esta clase. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
Amén. Con usted, nuestro hermano Guillermo López, con nuestro siguiente tema. Amén. Dios los bendiga. Jesús, nos da gozo saludarles nuevamente aquí en este seminario, hermanos, para la gloria de nuestro Dios, Seminario Nacer. Hoy vamos a ver, hermanos, la lección número 15, que es consultando a Dios. Es un tema especial, hermanos, puesto que venimos escuchando, hermanos, acerca de la resurrección, hermanos, pero también venimos escuchando la oración, y precisamente la oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Y a veces la oración, hermanos, es importante, puesto que trae diferentes sentidos en nuestra vida. Y vamos a leer la palabra del Señor ahí en 2 Samuel capítulo 5, hermanos, en su verso número 19, para la gloria de Dios, de ahí de 1 Samuel. Bendito sea nuestro Dios. En su capítulo 5, verso 19, dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros que, hermanos, la oración es el tiempo que la persona dedica para hablar con Dios. Es un tiempo en el cual la persona, hermanos, en especial dedica ese tiempo para platicar a Dios, para comentarle a Dios, hermanos, los sentimientos. Como veíamos hace un momento, la oración es el diálogo que el cristiano, la persona, tiene con Dios. Pero cuando el creyente, hermanos, tiene una necesidad especial, cuando el creyente, hermanos, tiene algo que pedirle a Dios, la oración cambia, hermanos, de un diálogo con Dios, hermanos, a una búsqueda de un consejo de Dios. Por eso es que vemos aquí, amados hermanos, que David consultó a Dios y le pregunta, ¿iré contra los filisteos? Él tenía una necesidad, él iba a pelear una batalla importante, pero no lo iba a hacer por sí solo. Por eso es que consulta a Dios si es bueno o es malo ir a pelear contra los filisteos. Y el Señor respondió a David diciéndolo, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Gloria sea a nosotros. Por eso, amados hermanos, que siempre nosotros debemos de consultar a Dios. Siempre. La Biblia demuestra, hermanos, que Dios tiene el control de todo. Nosotros no podemos, hermanos, decir que Dios no tiene el control de todo. Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Él domina sobre todo ello, hermanos. Por ello, nosotros debemos consultar a Dios, como dice ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Bendito sea nuestro Dios. Por eso es que, amados hermanos, Dios es el dador de la vida. Dios es el creador del universo. Él creó los cielos y la tierra, todo cuanto existe, y por su voluntad subsisten todas las cosas, también dice las Sagradas Escrituras. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de consultar a Dios. Cuando nosotros consultamos a Dios, al igual que los demás hermanos, al igual que las demás personas, les damos un lugar especial a esas personas. Le damos un valor a esas personas. No es cualquier persona. Platicaba ahora con un hermano que cuando tenemos algunos conflictos, algunos problemas, amados hermanos, nosotros consultamos a Dios. Pero a veces tenemos, hermanos, amigos en quien confiar porque les damos cierto valor, cierta importancia, y cuando tenemos necesidades, problemas, vamos y los consultamos, les pedimos consejo, hermanos, pero realmente el que debemos de consultar y al pedirle consejo para toda nuestra vida es a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Dice ahí en Isaías capítulo 42, del verso del 8 al 9, dice, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo lo anuncié, cosas nuevas. Antes que salga la luz, yo os las haré notorias. Él tiene el poder para saber todas las cosas. Desde antes que se haga, hermanos, todas las cosas. Desde antes que fue creado el cielo y la tierra, el Señor ya lo sabía todo. Inclusive hay un pasaje de la Sagrada Escritura que dice que de antes de que nuestros labios se abran, Él ya lo sabe todo. Él tiene el conocimiento de todas las cosas. Por eso es que al que debemos de consultar, hermanos, siempre debemos de consultar nosotros
a Dios. Siempre debemos nosotros darle, hermanos, a esa reverencia a nuestro Señor. Por eso, consultar, hermanos, a fuentes extrañas, a otras personas que no, hermanos, corresponden a lo que corresponde a la palabra del Señor, no es sano. Dice, amados hermanos, que a Dios es al único, como venimos diciendo, es al único que debemos de consultar. Pero el hombre, hermanos, no quiere conocer a Dios, no quiere conocer su palabra. Por eso es que, como dice las Sagradas Escrituras ahí en Jeremías, amados hermanos, que el hombre, hermanos, se aparta de Dios. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por su brazo, y su corazón se aparta, de Jehová. Así lo dice la palabra del Señor ahí, amados hermanos, en consultando a Dios. Hermanos, nosotros a veces no consultamos a Dios, consultamos fuentes extrañas, cosas que a Dios no le agradan. Entonces, hermanos, cualquiera persona, hermanos, que confía en el hombre, dice la Biblia, maldito el hombre, así lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces hasta nosotros mismos confiamos en nosotros mismos, y dice la palabra de Dios que somos malditos porque confiamos, amados hermanos, en nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en el hombre, como dice Jeremías en su capítulo 17, verso 5, para gloria de Dios. Cualquiera pues que confía en estas cosas, incluso en sí mismo, que no sea en Dios, hermanos, verdaderamente trae para él, hermanos, maldición. Y lo vemos en unos ejemplos, amados hermanos, ahí en el ejemplo del rey Ocosías, hermanos, que él cayó enfermo, ahí, hermanos, y en vez de consultar a Dios, el rey Ocosías, en vez de consultar a Dios, consulta, amados hermanos, a un adivino, hermanos, consulta, hermanos, a Baal-Zebub, un dios, hermanos, de Ecrón. Va y consulta a él en vez de consultar a Dios, y por tal motivo, hermanos, ahí en 2 Reyes capítulo 1 verso 16, el Señor le dice, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar sus palabras, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que ciertamente morirás. El hombre, hermanos, que no consulta a Dios y consulta a otras cosas extrañas, hermanos, fuentes extrañas, hermanos, en vez de traer bendición para su vida, trae maldición, porque todo eso es falacia, todo eso es mentira. El único que tiene la verdad y el conocedor de todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Otro ejemplo, hermanos, para entender que realmente consultar fuerzas extrañas, consultar otras situaciones trae maldición y trae mal, lo vemos ahí en el rey Saúl, en 1 Samuel, capítulo 28, verso 7. Entonces Saúl dijo a su criado, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y entonces él manda a esa mujer y va y consulta a esa mujer, hermanos, porque él quería tener respuesta a una petición, pero fue y lo hizo, siendo que él mismo en versículos anteriores, en capítulos anteriores, había dicho que todas esas cosas, quien practicara la adivinación iba a morir, y sin embargo él consultó a adivina, fue con la adivina de Endor, amados hermanos, y dice en 1 Crónicas capítulo 10 versos 13 y 14, así miró Saúl, dice, y así murió Saúl por su rebelión con que prevalicó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Dios. Es entonces cuando nos damos cuenta, cuando la persona busca respuesta a sus necesidades por otro lado. A veces, hermanos, como dice la Biblia, maldito el hombre, como lo veíamos hace un momento, ahí en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y trae mal para sí, trae condenación para sí, porque el que conoce todas las cosas es nuestro Dios. De Él es el reino y el poder y la gloria, aleluya. Por eso Él es el que sabe todo, el presente de nuestra vida, el futuro de nuestra vida, todo lo conoce Dios, porque Él es el Dios omnisciente, bendito sea a nuestro Dios. Por eso, hermanos, queda manifiesto que a Dios no lo podemos, hermanos, no le agrada que sus hijos consulten a otros ídolos, pues Él es el único que tiene poder para ayudarnos, como dice Isaías 45, 22, dice, y mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, para que sepa, dice, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más que nuestro Dios, hermanos.
no hay más. Por eso el que consulta a Dios, como dice el Salmo 84:12, hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 84:12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Aleluya. Fíjense qué hermoso. Si yo no consulto a Dios, trae maldición para mi vida, porque estoy consultando fuentes extrañas, fuentes que no provienen para bendición de mi vida, fuentes que está atrás, está el enemigo de nuestras almas, que es el gran engañador. Pero dice el salmista, Jehová de los ejércitos, dichoso, bienaventurado, alegre el varón que confía en Jehová. Aleluya. Por eso, el único que debemos de consultar es a Dios. Y el Hijo de Dios, hermanos, no consulta a los adivinos. El Hijo de Dios no consulta a los adivinos. La práctica de esta consulta, hermanos, de adivinación y encantadores es muy antigua. No es algo nuevo. Tiene muchos años practicándose este tipo de acciones. Pero el Señor, hermanos, nos dice ahí en Levíticos capítulo 19, versos 31, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándote con ellos. La Biblia dice. Por eso es importante entender esto. Si yo soy hijo de Dios, los hijos de Dios no consultan fuentes extrañas más que a Dios. Los hijos de Dios no consultan adivinaciones más que Dios. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Levítico 19:21 dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándote con ellos. Es un mandato de Dios. La ignorancia que hay en el hombre, hermanos, sí lo lleva a contaminarse, porque el hombre, hermanos, que no conoce a Dios, va y acude a cosas ocultas, va y busca la manera de salir adelante de sus problemas, y a veces le dice a la gente, es que necesitas una limpia, y ahí va la gente buscando a ver quién le hace una limpia, pero el único que puede limpiarlo, el único que puede ayudarlo, es Cristo Jesús, nuestro Salvador, aleluya. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que entender que como hijos de Dios, la Biblia nos enseña que está prohibido, hermanos, está prohibido consultar fuentes extrañas, consultar adivinos, astrólogos, leer las cartas, brujos, medium, hermanos encantadores, lectores de tarot, la magia blanca, la magia negra, aunque le ponemos el color que quiera, no deja de ser magia, amados hermanos, y eso no es agradable a nuestro Dios. Los talismanes, hermanos, los amuletos, las velas encendidas con figuras, con simbolismos, hermanos, todas esas cosas, todos que la trenza del ojo y que la imagen fulana, hermanos, todo eso dice las Sagradas Escrituras que nosotros no debemos de practicar tales cosas. Pero Dios nos dice, no volváis a los encantadores. Y nosotros, los hijos de Dios, no consultamos ni practicamos cosas, pues estas cosas pues son abominación a Jehová nuestro Dios. Y atrae, como dijimos nosotros, consecuencias terribles, como dice también la palabra del Señor, amados hermanos. Ahí la Sagrada Escritura nos dice, la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 18, versos 14, porque esta nación a la que vas a entrar, dice, heredar, a agorreros, adivinos oyen, mas a ti, dice, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, 10 y 12 también dice, no sea hallado en ti que hagas pasar a tus hijos e hijas por fuego, ni que practiques adivinación, ni agorreros, ni sortilegios, ni hechiceros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni que consultes a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, porque esta abominación, porque esta abominación es Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Por esta causa, aquellas tierras que el Señor les iba a entregar, la gente era dada a la adivinación, dada a la brujería, y el Señor los estaba desechando delante de él. Por eso nosotros no debemos, hermanos, de practicar estas cosas para que no seamos desechados delante de Dios, sino que tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Nosotros tenemos, hermanos, que guardarnos, porque si practicamos estas cosas, dice las Sagradas Escrituras ahí en Primera de Reyes, capítulo número 21, verso 16, dice, y pasan a sus hijos por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorrero e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el mal ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Dice, para provocarlo a ira. Y entonces, hermanos,
Por tal motivo, hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Primer cosa, el creyente, hermanos, no tiene más necesidad de consultar a estas cosas, porque al único que debemos consultar es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Dice ahí en San Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús mismo dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el único que debemos de consultar. Por eso, primero, el cristiano no debe de consultar ninguna de estas cosas. Al único que debemos de consultar, pero nosotros debemos de consultar a Jesucristo, que tiene todo el poder. Gloria sea nuestro Dios, y dé gloria a Dios ahí en su casa, hermanos, porque Él es el que tiene el control de todo. Y segundo, hermanos, la palabra de Dios también nos dice, tenemos, hermanos, que renunciar voluntariamente a toda práctica del ocultismo, fetichismo, sortilegios, etcétera. Todo ese tipo de acciones debemos desecharlas y, hermanos, poner totalmente toda su confianza solamente en Dios. Usted, hermanos, mire, a veces caemos, decía en una predicación, caemos, hermanos, a veces nosotros mismos en lo que viene siendo el fetichismo, ¿verdad? En esa forma, hermanos, de creer en el sortilegio y en las cosas, que a veces caemos en una idolatría. La palabra de Dios tiene poder indiscutiblemente, es viva y eficaz, que penetra el alma y quebranta las coyunturas, como dice la Sagrada Escritura. Pero, ¿qué es lo que tiene poder? Cuando usted practica y lee la palabra. Pero la Biblia en sí sola es un libro ordinario. ¿Cómo se manifiesta el poder? Cuando usted abre la Biblia y se pone a leerla, y es cuando entonces ese poder fluye a través de ella y nos santifica y nos purifica para la gloria de Dios. Pero a veces caemos a tal grado de que como practicamos estas cosas, creemos que si ponemos una Biblia en cada ventana, el mal no va a venir a nosotros porque es palabra de Dios. No es así, hermanos. El mal no viene a nosotros cuando nosotros leemos y practicamos la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos a Dios y ponemos toda nuestra confianza en Dios. Porque al leer las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él es el único. Por eso es que todos nosotros, primer paso, debo de renunciar, hermanos, debo de desechar, como dijimos, primer paso, el creyente tiene que, el creyente no tiene más necesidad de consultar ninguna de estas cosas más que a Jesucristo. Primer cosa, no vuelvo a consultar más que a Dios. Segundo, tengo que renunciar a todo este tipo de prácticas, a todo este tipo de creencias y solamente confiar solamente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Hechos capítulo 19, verso 18, también muchos de los que habían creído, que también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, hermanos, calculando su precio, y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y perseveraba la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo tengo que, primero, no consultar a nadie más que a Dios. Segundo, renunciar a todo ese tipo de prácticas y confiar simplemente en Dios ante todas las cosas. Bendito sea nuestro Dios. Por eso, hermanos, solo Dios tiene el poder de hacer todo lo que Él quiere. Dios tiene el poder, amados hermanos, poder para dar, hermanos, responder a todas nuestras necesidades. Un ejemplo claro, hermanos, lo vemos en el sueño de Nabucodonosor. Ahí claramente vemos, hermanos, que Nabucodonosor tuvo un sueño, soñó una estatua, hermanos, con diferentes materiales, hermanos, de oro, plata, bronce, cobre y tierra, hermanos, una mezcla ahí. Y Daniel, hermanos, él llamó a sus encantadores, llamó a sus sabios, Nabucodonosor. Ahí lo podemos ver en el libro de Daniel capítulo 2, hermanos, que llama a sus encantadores y ellos no podían entender esto, pero en el capítulo 27 y 28 a Daniel, que consultó a Dios, le fue revelado la respuesta de este sueño. Y dice entonces la escritura, Daniel 27, 28, dice, Daniel respondiendo delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda,
ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, aleluya, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. Y Daniel, hermanos, ahí le empieza a decir a Nabucodonosor lo que Dios le reveló acerca de los sueños. Por eso, hermanos, al único que debemos de consultar es a nuestro Dios. Él es el que tiene el poder, hermanos, para dar respuesta y responder, hermanos, a todas nuestras necesidades. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos, y nada puede, hermanos, contra su voluntad. Nada puede. Aún, hermanos, cuando el maligno quiera opacar el poder de Dios, Dios tiene más grande poder, y Él es el dador de la vida, y Él es el que humilla al diablo y lo derrotó en la cruz del Calvario, y Él ahora está sentado victorioso para gloria de Dios. Por eso es que dice en Isaías 44, 24 a 25, así dice Jehová, Redentor, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, dice, que extiendo solo los cielos y extiendo la tierra para mí mismo, que hago las señales de los adivinos, dice, hermanos, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco los agorreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Quién tiene poder para destruir todo esto, hermano? Solamente Dios. Él tiene poder para deshacer todo engaño del enemigo, toda mentira. Por eso, hermanos, consultar a Dios, somos bienaventurados. Dichoso el hombre que confía en Dios. Dichoso el hombre que tiene su confianza en Dios. Por eso es como conclusión, podemos decir, hermanos, que los propósitos de Dios son eternos y ellos, hermanos, se cumplirán. No hay nada de lo que Dios haya dicho que no se cumple. Todo se ha cumplido, aunque el ser humano busque por otro lado, busque respuestas por otro lado, no podrá cambiar, hermanos, su destino, porque el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y el único que puede, hermanos, cambiar el destino del hombre, si el hombre está en angustia y quiere tener una vida mejor, si el hombre está en necesidad y tiene una vida mejor, si el hombre tiene problemas y no sabe qué hacer, hermanos, el único que puede consultar y darle un cambio de vida y darle una respuesta poderosa es Cristo Jesús, nuestro Salvador, aleluya. Él es el único que puede hacerlo. Por eso la respuesta de todo esto es Dios, no hay más. Él es Dios. Dice las Sagradas Escrituras ahí en el Salmo 138, amados hermanos, dice la palabra del Señor, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria a Dios. Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí. Por eso es que yo y usted y todos nosotros tenemos que consultar. Los hijos de Dios no consultamos cosas extrañas, no consultamos a los adivinos, agorreros. No, porque nuestra confianza está en Dios. Y dice Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que somos más que vencedores. Y el cristiano que consulta a Dios es más que vencedor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a todos ustedes. La paz sea con vosotros. Reciban un saludo de todos los pastores y ministros de toda la Iglesia Apostólica Unida y de su humilde servidor, nuestro hermano, su humilde servidor, hermano Guillermo López. Dios les bendiga. Paz a vosotros.